Es un estudio de mucha paciencia. Ni idea. Des cités qui ont existé il y a très longtemps. Digging for old stuff. Yeah. Les villes, les constructions. Ancestralidad de civilización. L'histoire qu'on apprend à l'école. Es una cosa que no sé, actualmente, ¿qué quiere que le diga? Acá le dan más importancia que a lo mejor en Sudamérica. No creo yo que para averiguar ciertas cosas sí, pero no le veo yo mucho futuro a esto, ¿no? Un sueño imposible, es decir, es intentar descubrir lo que fuimos para entender lo que somos. Una ciencia que remueve las entrañas de la vida. Te hace preguntarte cosas que a veces no son muy evidentes y te da una explicación del territorio que muchas veces es muy poco percibida en la actualidad. Le da la seguridad que a veces en lo documental escrito está manipulado. Nos enseña cada día a pensar que los antiguos no eran tan tontos como creemos. También se tiene una visión muy tradicional de lo que es la arqueología, ligada pues, a la excavación de yacimientos o a los restos de las culturas clásicas de Grecia y Roma, pero la arqueología abarca muchísimo más. La arqueología es la ciencia que reconstruye las sociedades del pasado, estudiando sus restos, sus elementos materiales y sus relaciones con el medio ambiente. Hoy día, la arqueología moderna en realidad es una ciencia social de doble dirección, hacia el pasado, intentando comprender cómo eran, y hacia el futuro, ayudando a las generaciones actuales a comprender mejor el mundo. Creo que son los sitios, objetos que haya relevantes, ¿no?, a lo largo de la historia en otros países o... ¿no? Sé lo que es, pero no la puedo poner en pie. This is what we want to preserve. Les beaux monuments du monde. Es un reclamo turístico. Patrimonio Mundial de la Humanidad. Patrimonio Mundial es una marca excelente, muy mal gestionada. Yo creo que es un proyecto de futuro que todavía no ha empezado. Es decir, la UNESCO no sabe qué tiene entre manos. No sé cuál es la definición técnica oficial, pero conceptualmente a mí me parece que algo se convierte en patrimonio mundial cuando trasciende lo local y deja de ser un espacio que interesa a los que viven cerca para convertirse en algo que interesa a toda la humanidad. Entonces se convierte en patrimonio de la humanidad y está muy bien expresado así, más que mundial, de la humanidad. Que el patrimonio de determinados lugares del mundo no fuera únicamente conocido y protegido por el país en concreto o por esa región, sino que fuera un bien que perteneciente, como pertenece a toda la historia de la humanidad, pudiera ser conocido y protegido en esos mismos términos. Si tuviéramos que encontrar un denominador común a esa idea de patrimonio mundial en todos los lugares del mundo y en todos los libros de educación básica, la primera frase que acompaña a cualquier título de UNESCO es la arqueología. Yo creo que es absolutamente indispensable pensar el binomio patrimonio mundial y arqueología. Han nacido juntos y van a tener que servir juntos a una función de futuro. Pues nos hacemos cargo de todo lo que tiene que ver con la conservación de los sitios que ya han sido inscritos, la ayuda a los países para los sitios que van a tener que inscribirse, los proyectos de carácter especial, encontrar de qué manera la Convención de Patrimonio Mundial tiene su sitio y su soporte en tantas otras plataformas de cooperación. Patrimonio mundial y extrema pobreza, que es un tema que me parece fundamental y al que hay que acercarse, no desde lo económico, sino desde la comprensión de lo que es la pobreza multiculturalmente hablando y sobre todo también desde una dimensión que necesita un multilateralismo absolutamente activo a la hora de pensar en patrimonio. Cuando nos planteamos la investigación sobre la gestión arqueológica en ciudades patrimonio mundial, lo que nosotras intentábamos ante todo era buscar ejemplos de buenas prácticas en estos lugares para poder llevarlo a otros. Gracias a esta investigación pudimos comprobar la gran separación que hay entre la visión científico-técnica
y la de la población en general en los temas que tienen que ver con patrimonio cultural. Teniendo en cuenta esta realidad, pensamos que había que hacer un documental para dar visibilidad al trabajo de la gestión arqueológica y del tratamiento de los bienes culturales desde la visión de los especialistas, pero a su vez esto nos hizo enfrentarnos a nuestras inquietudes como investigadoras y como expertas, porque nos dimos cuenta que incluso dentro de nuestro propio ámbito, el académico y el científico, las miradas al patrimonio cultural son muy diversas, y hacer un adecuado ejercicio de gestión patrimonial requiere tener en cuenta estas múltiples miradas, tanto la ciudadana como la administrativa o como la política. Aquí hay operaciones de restauración de bienes muebles, de bienes inmuebles cotidianas, hay diferentes grupos de restauración, hay investigaciones de paramentos, hay excavaciones arqueológicas, hay apoyo a la rehabilitación casi cotidianamente, con independencia de todas las actividades habituales para el mantenimiento del edificio. Como monumento principal de la ciudad y emblemático, sobre todo en lo que se refiere a la arquitectura islámica y medieval, el Alcázar dispone desde antiguo de un numeroso cúmulo de lugares comunes en lo que a interpretación se refiere, que se han ido reproduciendo insistentemente durante toda su historia. Referente sobre todo a la evolución, origen y significado de los diferentes palacios. La arqueología, por suerte o por desgracia, ha roto sistemáticamente esos principios y esos modelos de interpretación. De manera que, con el paso del tiempo y a medida que hemos ido investigando, se ha ido desarrollando un modelo de interpretación completamente diferente. ¿Hasta qué punto el Alcázar actual recoge ese modelo nuevo de interpretación? De momento no lo recoge. De hecho, los turistas siguen accediendo al Alcázar por la parte probablemente más vistosa, pero equivocada dentro de la perspectiva de un itinerario cronológico que sería el lógico. Hemos consultado más de 5.500 publicaciones en bases de datos de universidades, de centros de investigación, y las referencias a la arqueología en la ciudad es siempre menor que la que hay en otros temas, como por ejemplo el patrimonio, la conservación, la restauración o la historia del arte. Casi nunca aparecen los problemas arqueológicos en la bibliografía específicamente, sino que casi siempre, ¿verdad?, aparecen unidos a otro tipo de problemas, la museología, también las intervenciones arquitectónicas, y muy rara vez aparecen específicamente como tema arqueológico. La excavación del patio de bandera sin duda va a ser paradigmática, porque vamos a enseñar todo lo que sucede en la ciudad, su origen desde el siglo IX a.C. hasta el momento en que el Alcázar se construye, en el siglo XI. El fin en sí no es organizar una cripta arqueológica, al menos para nosotros, aunque también, sino investigar y conocer el pasado de la ciudad. El trabajo arqueológico, con muchos momentos de interrupción, ha venido a tardar unos 4 años. Un trabajo muy desconocido en el sentido de que los visitantes, la gente de la ciudadanía que pasa por la excavación, como mucho ve movimientos de tierra, ve operarios, ve algún arqueólogo tomando cotas y poco más. Y no se hace idea, evidentemente, de lo que hay detrás. Y lo que hay detrás es un programa de investigaciones complejo que mueve muchas disciplinas diferentes y que al final fraguan en un conocimiento pues sofisticado, más allá de la localización de estructuras dentro de la excavación. La arqueología es determinante en la ciudad. ¿Por qué? Pues porque necesariamente nuestros restos, algunos de ellos de gran potencialidad monumental y figurativa, han sido necesarios su preservación, otros a lo mejor no tan
monumentales, pero sí tan importantes desde el punto de vista de la investigación o desde el punto de vista del conocimiento, han tenido que ser necesariamente elementos fundamentales para conocernos a nosotros mismos, nuestros testimonios. Tarragona no se incluye en la lista de Patrimonio Mundial, sino el conjunto arqueológico de Tárraco, con una serie de elementos en aquel momento que se tomaron como importantísimos, por ejemplo el complejo del llamado Foro Provincial, pero después otra serie de elementos que están fuera del municipio. A pesar de ser administraciones diferentes, pues han habido acuerdos, especialmente cara a la promoción y el turismo, para empezar a trabajar de forma complementaria o coordinada. Para mí, la inclusión del conjunto arqueológico de Tárraco en la lista de Patrimonio Mundial es llegar a una pubertad o llegar a una mayoría de edad que te está diciendo: tienes unos posibles, tienes unos activos, pero has de empezar a trabajar y asumirlos. Y para uno será entender que este patrimonio es importante, y para otros será entender que este patrimonio no es tan solo una cosa que se ha de guardar entre algodones, sino que ha de estar activa y se ha de vivir en ella. Y aquí entra la riqueza y la complejidad de todo esto. Uno de los valores esenciales a tener en cuenta en Tárraco es que estamos hablando de un conjunto arqueológico iniciado en un proceso iniciado en el 218 a.C. con la fundación de los Escipios, pero que ha tenido una continuidad sin interrupción hasta nuestros días. Esa convivencia en la escenografía urbana de los elementos del principio con la más estricta actualidad, contemporaneidad, yo pienso que es uno de los valores que hay que tener en cuenta. Tarragona es realmente un libro de historia vivo. Los restos arqueológicos, en el caso de Tarragona, están tan integrados en el urbanismo, en el paisaje o incluso en el día a día de la gente, que son imposibles de separar. El ciudadano se da cuenta de la importancia y de la responsabilidad que conlleva esto. Ha conllevado sensibilidad en el ciudadano, pero también creo que ha llevado la sensibilidad, toda la voluntad que ya existía de colaboración y de trabajar de una forma más intensa en el patrimonio. Ha servido para que nos demos cuenta que esto se ha de trabajar. Le hemos de perder el miedo, pero le hemos de tener respeto. El reto esencial de esta ciudad o de este conjunto patrimonial es el de ponerse al día en su escenografía y en su discurso, homologarse a la sociedad actual y hacerlo equilibradamente. Es una época difícil, ciertamente, los recursos económicos son especialmente limitados, pero también es una época, pienso yo, de oportunidades. Plantear otros sistemas de gestión, plantear la socialización de este patrimonio. Hemos de pasar al más allá de la difusión o la divulgación, verlo todo esto desde un punto de vista más integral e integrar la ciudadanía en este proceso tan complejo. En el fondo estamos construyendo una ciudad del siglo XXI. La Iglesia lo que hace es conservar primero los bienes que forman parte del patrimonio histórico-artístico y los usa hoy para lo que se concibió, y luego ha tenido personas que se han ocupado en la mayoría de los casos, en la inmensa mayoría de los casos, de cuidar eso de una forma increíble y dejándose en muchos casos la vida en llevar ese patrimonio adelante y que fuese transmitido a los siguientes gestores o rectores de los lugares, ¿no? De párroco a párroco, el otro párroco, y así pues desde hace siglos, ¿no?
los últimos años se ha avanzado bastante para reconocer el valor y el papel de la arqueología dentro del patrimonio. Todavía hay mucha gente que se pregunta por qué a la hora de hacer cualquier tipo de obra es necesario un informe previo arqueológico cuando es una zona declarada de interés cultural o patrimonial. Pero poco a poco yo creo que sobre todo las administraciones más cercanas y los ciudadanos afectados entienden que ese valor arqueológico es necesario para preservar el valor patrimonial de cualquier bien. Nosotros cualquier intervención que hacemos siempre tenemos un arqueólogo, le llamamos, pero de forma casi instintiva. La mezquita del Cristo de la Luz, que se ha hecho un trabajo arqueológico, se ha descubierto una calzada romana al lado. Los arqueólogos no solo no molestan, sino que cuando saben trabajar, en el caso actual nosotros tenemos una pareja de arqueólogos que nos trabajan muy bien, muy ágiles en todo esto que digo de la burocracia, pero sabiendo entender y siendo realistas que si un elemento que parece del siglo XI es del XIX, te lo dicen, te argumentan, te hacen el informe para que se pueda intervenir. Y, es decir, cuando... Bueno, pero eso es en todos los órdenes de la vida. Cuando las personas funcionan, la ciencia funciona. Estamos en una casa con miles de años de historia en el centro de la ciudad, al lado de la catedral, en Toledo. Desde épocas muy antiguas la gente sabía muy bien cómo hacer las construcciones, no había aire acondicionado, no había calefacción y por tanto las casas se preparaban para luchar contra todos esos elementos y que fueran agradables. No necesitamos aire acondicionado, gastas muchísima menos electricidad, reciclamos el agua porque recogemos el agua de lluvia que utilizamos para muchas cosas dentro de la casa. La arqueología de esta casa está resumiendo la historia de todas las familias que han dejado aquí su huella y es precioso vivir en una casa que tiene tanta historia y con la energía de tanta gente que ha vivido aquí. La arqueología urbana es el medio que tenemos de favorecer el desarrollo urbanístico de cualquier ciudad y al tiempo conservar el patrimonio que puede estar enterrado en esas mismas ciudades, o no necesariamente enterrado, sino en pie. Descubrir cualquier hallazgo arqueológico en el casco antiguo de Toledo o en sus inmediaciones, yo creo que no representa ningún tipo de atractivo a la población toledana. Es triste decirlo, pero yo creo que estamos acostumbrados a disfrutar de lo que ya tenemos en pie desde hace siglos y cualquier cosa nueva que nos surja la vemos más, yo creo que como un impedimento a ese desarrollo. A veces el patrimonio, por aquello de conserva, lo burocratizamos de tal manera que yo pienso que podemos llegar a frenar proyectos de inversión, proyectos de difusión o proyectos de adecuación del patrimonio a lo que es el día de hoy por culpa del papel. Muchas veces está la inversión, tenemos el dinero para hacer algo, tenemos quién nos lo hace, tenemos todas las voluntades a favor y son los papeles lo que lo paran todo. La difusión pues no siempre se hace bien. Esta crisis nos está enseñando que el patrimonio nos puede complementar al turismo de interior muy bien. Cuando tú inviertes bien en un patrimonio, el panadero vende más, el del bar vende más cerveza, el de la pastelería vende más y a la farmacia va más gente, porque aquello está bonito. Lo que está claro es que la arqueología dentro del tratamiento del patrimonio mundial es un tema complejo porque en su gestión intervienen tanto agentes directamente implicados como otros que no lo están de una manera tan clara. Y aunque se hacen grandes esfuerzos de coordinación, esto no siempre se consigue y eso influye en los resultados y en las intervenciones. El papel del Estado en la declaración de patrimonio mundial, en la declaración de bienes, es muy importante porque como se trata de relaciones internacionales ante organismos internacionales, en este caso es UNESCO quien tiene la competencia para declarar bienes de patrimonio mundial, pues él es el que tiene de forma exclusiva la tarea de llevar las relaciones con ese organismo internacional, formular las propuestas y canalizar pues, todas las comunicaciones que se puedan producir a lo largo del proceso del expediente de declaración. ¿Y cómo es el órgano asesor de UNESCO? Porque viene explicitado en la Convención. No sé si está bien o está mal, pero así se especificó en el año 72 y sigue siéndolo con la UICN y con ICROM fundamentalmente.
Por lo tanto tiene una especie de aspectos que ya están muy reglados, ¿no? Y sobre todo las nuevas inscripciones hace misiones, es decir, visitas a los sitios, y luego hace informes también de despacho. Pero creo que es importante que, además de lo que es los valores excepcionales universales de estos bienes, autenticidad, integridad, los criterios por los que entra, en muchas ocasiones estos informes van más allá de esos valores y hacen un diagnóstico, ¿no? Generan un diagnóstico y plantean muchas veces las carencias. Así que hay que tener en cuenta que a veces estos bienes, no tanto los europeos, pero en otras zonas del planeta, a veces la redacción del expediente es el primer estudio serio que se hace sobre un determinado bien. El patrimonio arqueológico consume muchos recursos, muchos. Pues por eso pues hay que jerarquizar y hay que ver en cada caso concreto hasta dónde se puede llegar. Desde luego, sí tengo claro que las intervenciones que no puedan garantizar el mantenimiento o la sostenibilidad de la conservación, no digo ya la difusión, sino la conservación, pues no se deberían hacer. O sea, eso se tiene que analizar a priori. No es cuestión de destapar, es mostrar, decir, qué bonito es esto, pero a la vuelta de unos años pues resulta que está cayendo lluvia, o que está sufriendo las inclemencias de los cambios de temperatura del invierno, del verano, y bueno, pues está destrozando. Y eso sabemos que hay casos en los que eso se ha producido, ¿no? El problema que hemos tenido en Toledo con la Vega Baja es que no hemos sabido combinar el desarrollo urbanístico de la ciudad con la conservación del patrimonio histórico, con lo que así resumiría el caso de Vega Baja. Independientemente de que pueda decir que Vega Baja es un yacimiento visigodo bastante importante, es el más importante de hecho de España. Por otra parte tenemos una ciudad como es Toledo, que está distribuida en un barrio antiguo, amurallado, y una ciudad en expansión en el exterior, con barrios nuevos, de nueva creación. El problema de Vega Baja es que está, digamos, en el punto de mira de esa expansión urbanística, y entonces ahí surge el conflicto. Habían planificado construir allí viviendas, en fin, despreciando absolutamente, incluso destruyendo los restos arqueológicos de la ciudad visigoda que se encuentra allí debajo. Y bueno, se ha solucionado en cierta medida, no totalmente, es decir, no se ha aplicado una política realmente eficaz ni digna de admiración. Simplemente un poquito, yo creo que para que las autoridades sintieran que podían salir del paso, pero hay mucho que hacer allí todavía. Es el resultado de una serie de políticas probablemente poco planificadas que han desembocado en una situación que tenemos que reordenar. El objetivo de la Administración regional es que Vega Baja sea recuperada para la ciudad de Toledo, que evidentemente no sea un lugar en el que se lleven a cabo especulaciones de carácter urbanístico, sino que se pueda recuperar buena parte de la historia toledana, combinándolo con una serie de recuperaciones de carácter medioambiental. Es un problema que todavía está en vigor, porque desde su paralización en el año 2006 hemos sido incapaces de sacar adelante un proyecto combinado o un proyecto que intente alternar esa expansión urbana de la que hablaba antes con la conservación del patrimonio. Por tanto, desde el 2006, fecha en la que se paralizaron los trabajos arqueológicos con motivo de ese proyecto urbanístico, han pasado los años y estamos prácticamente igual o peor. De hecho, el yacimiento de Vega Baja que tengo a mi espalda está ahora mismo abandonado. Sería un poco utópico plantear que en los 2 años que quedan de legislatura se pudiera solucionar Vega Baja. Lo que sí queremos es dejar claro lo que hoy día se dice la hoja de ruta hacia dónde queremos ir. Es perfectamente compatible la explotación cultural de un yacimiento arqueológico con la expansión urbanística de una ciudad como Toledo, con lo que en ese juego es en el que debemos un poco centrarnos, ¿no? En cómo satisfacer ambas cosas. Un yacimiento arqueológico tan extremadamente complejo como es Córdoba, que tiene 5.000 años de vida, que una trayectoria histórica tan dilatada en la que ha sido capital de una provincia romana, capital de Al-Ándalus, y que el patrimonio está presente en cada rincón, en cada sitio. Tenemos un yacimiento arqueológico extensísimo, ¿no? La problemática arqueológica de Córdoba no se circunscribe a la zona patrimonio de la humanidad. Estamos hablando de un yacimiento que es uno de los más extensos del mundo. Para mí, lo que realmente
es el símbolo de la ciudad porque ha estado presente junto con la mezquita catedral y con la albolafia en el escudo de nuestra ciudad, es el puente. Las presiones sobre el patrimonio arqueológico, tanto el edificado como el que está sobre rasante, como el que está debajo de nuestras calles, viene más por otros factores que son fundamentalmente la coyuntura económica vinculada a la presión inmobiliaria. La implicación que tiene en este caso Córdoba con la UNESCO para la conservación y el mantenimiento del patrimonio en Córdoba concretamente, como digo, es grande. El propio hecho de tener tantos sitios y tantos elementos incluidos en la lista, ya sea de una manera o de otra, hace que esa responsabilidad sea mucho más grande, y aunque ante la UNESCO sea el Estado el que es el responsable, la ciudad como propietaria y heredera de ese patrimonio, ante sus ciudadanos primero y ante los visitantes y el resto del mundo después, tiene una responsabilidad muy grande. La conservación es obligatoria de este elemento porque son vestigios de las fortificaciones de las ciudades. El problema es que el uso o la transmisión social de este patrimonio es muy complicado en este contexto. Se está poniendo en valor turísticamente, no solamente para el hecho de visitar el yacimiento arqueológico, que también, sino para que el visitante pueda participar, que no sea un solo espectador, un mero espectador de ese yacimiento arqueológico, sino que gracias a recreaciones históricas o alguna otra actividad con visitas comentadas o con dramatizaciones puedan hacerse un poco más a la idea de lo que ese edificio, ese yacimiento o esa ciudad palatina, cuáles eran sus funciones. No se puede proteger, no se puede tutelar el patrimonio histórico, el patrimonio arqueológico, con una política de despotismo ilustrado de considerar, bueno, yo hago unas normas y vamos a ver cómo se cumplen. Hay que implicar al cuerpo social. Si no se implica al cuerpo social, si la propia ciudadanía no está dispuesta a considerar esos elementos patrimoniales como suyos, pues las actuaciones que se hagan pues están condenadas al fracaso. Tenemos que concienciar a todos, desde niños, desde el colegio hasta los propios dirigentes, para que el patrimonio sea algo prioritario. Hemos avanzado mucho en determinados aspectos, pero la comunicación y que el trabajo, el patrimonio arqueológico esté cerca del ciudadano y que el ciudadano pueda disfrutar de ese patrimonio arqueológico es el gran reto pendiente. Nuestro principio es que la mejor forma de preservar el yacimiento arqueológico sobre el que vivimos es no tocándolo. En el momento que lo tocamos, en el momento que tenemos que intervenir sobre los depósitos del pasado, estamos destruyendo esos depósitos, entonces lo mejor es no intervenir. Es la tragedia, mientras más excavamos, más sabemos, pero al mismo tiempo más destruimos, más perdemos. La sostenibilidad de nuestras ciudades está también en la transformación, en la adaptación a los nuevos tiempos, y dentro de ese concepto tenemos que consumir patrimonio y destruir patrimonio, porque si no llegaríamos a un callejón sin salida, como especie y como individuos o como seres culturales. La muralla es un monumento vivo, pero es un monumento arqueológico. Él en sí mismo es arqueológico, es objeto de estudios, por ejemplo, estudios de paramentos, de estudios de morteros antiguos y, por supuesto, en todas las restauraciones hay excavaciones arqueológicas. Tenemos una declaración de Patrimonio Mundial que implica unos valores arqueológicos, porque estamos hablando de la Reconquista, del siglo XII, de modelo de muralla medieval, de ciudad medieval.
tenemos un programa dedicado a todos los colegios de Ávila y a los niños y a la formación de maestros, que es el de Patrimonitos de Ávila. Es un grupo de niños de todos los colegios de Ávila que, liderados por el ayuntamiento, se reúnen todos los sábados y, aparte de hacer visitas a todos los monumentos y de conocerlo, pues se forman en Patrimonio Mundial y en lo que significa vivir en una ciudad histórica declarada Patrimonio Mundial. El programa lo hemos continuado ahora con el Patrimonio Senior, para implicar también al otro sector de población, que son los mayores, que a la vez que los formamos nosotros a ellos, ellos nos forman a nosotros con el recuerdo, que es importantísimo. La arqueología corre paralela de una manera latente desde que se crean los conceptos de patrimonio en nuestro país. Estamos hablando de la segunda mitad del siglo XIX. El caso de la Alhambra es una ciudad yuxtapuesta que comienza en el siglo XIII y que es la característica fundamental de todas las ciudades de esa época, de las ciudades palatinas. Y está íntimamente relacionada con Granada, aunque esté separada de ella. Es decir, los códigos de expansión de la ciudad de la Alhambra entran en colisión con la propia ciudad de Granada. Por eso no se expande hacia abajo, se expande hacia arriba. El barrio castrense de la Alcazaba se desescombra a principios del siglo XX y concretamente en 1910, en torno a 1910, se descubren las mazmorras, los silos de la Alcazaba de Alhambra, ¿no? Y eso supone un golpe, digamos, una serie de preguntas respecto al cómo, el por qué están aquí estos elementos, ¿no? Y yo creo que desde la arqueología, 100 años después, se ha podido dar esa respuesta gracias precisamente a las soluciones que la arqueología ofrece. La declaración de Patrimonio Mundial significa una protección máxima y una atención máxima sobre una ciudad palatina, que es de las pocas ciudades palatinas que se conserva en el mundo, ¿no? En Europa la única. Esos criterios que la UNESCO marca, como es, por ejemplo, trabajar por la autenticidad, por la integridad, y todo esto sí ha condicionado la gestión, porque no es lo mismo tomar decisiones en un lugar patrimonio mundial, en otro que no lo es. Quizás estos criterios pues a nosotros nos han animado también a hacer metodologías, a constituir debates, a que nuestra comisión técnica pues también se impregne de lo que representa ser un lugar patrimonio mundial, ser referente, generar buenas prácticas. La Alhambra fue declarada como un elemento estético, un elemento singular, visual, pero la arqueología paralelamente ha ido analizando elementos materiales y ha dado respuestas importantes y ha planteado problemas. Entonces, creo que desde una perspectiva arqueológica ha supuesto para la propia declaración el reconocimiento de unos valores probablemente que hasta entonces no se habían detectado. Es un lugar, no nos olvidemos, con mucha demanda y donde tenemos que enfrentar a que la experiencia del patrimonio aquí sea una experiencia placentera. Si lo masifica y alteran las condiciones, ¿no?, de esa percepción, pues no estamos haciendo bien el trabajo. Por eso ese esfuerzo creo que la Alhambra lo hizo hace tiempo y lo que hacemos ahora es ir mejorando para que los sonidos de la Alhambra, por ejemplo, se perciban, ¿no?
Henares es una ciudad con un extraordinario pasado histórico, de una importancia muy relevante, sobre todo vinculado a sus orígenes de época romana, a su esplendor en época también visigoda y esencialmente a todo lo que tiene que ver con la Universidad de Alcalá de Henares. Pero es una ciudad muy maltratada urbanísticamente a partir de los años 60 hasta los 80, en que se empieza a recuperar la ciudad, y desde ese punto de vista su declaración como Patrimonio Mundial le viene muy bien porque nos permite abrir los ojos sobre su pasado y también incrementar el turismo. Pero sí es verdad que los poderes públicos tienden a custodiar y a conservar los bienes patrimoniales con un cierto cuidado más, porque siempre hay pues los ojos de la UNESCO que de alguna manera tienen puestas sus miras y su atención en estos bienes patrimoniales. Complutum tiene una situación peculiar en cuanto a su relación con el bien declarado Patrimonio Mundial. La declaración del bien afecta expresamente al casco histórico, pero digamos que se contradice un poco con el hecho de que Alcalá es un modelo urbanístico mucho más complejo que el casco histórico, porque es el resultado de 5.000 años de historia donde la ciudad se ha ido trasladando en el tiempo. Entonces es imposible entender el casco histórico sin Complutum, ciudad romana, que es de la que nace. Pesa mucho también la vinculación con programas de empleo y formación. Son programas que se empezaron a desarrollar en España con mucho éxito a partir del año 85 y que han permitido no solamente sacar adelante el yacimiento, que sin ellos no hubiera sido posible, porque este trabajo ha afectado a épocas de importantes crisis económicas donde no era posible financiar las acciones de otro modo, sino también para que mucha gente, muchos de los asistentes a esos proyectos de formación y de empleo, aprendieran un nuevo oficio vinculado con la arqueología, con el patrimonio, con la restauración, y se convirtieran incluso en profesionales de esos sectores, prestando sus servicios no ya solamente en Alcalá de Henares, sino en cualquier otro lugar de la geografía española. El patrimonio arqueológico viene siendo una especie de primo pobre del resto del patrimonio mundial. La mayoría del patrimonio mundial, y en España está bastante evidente cuáles son los lugares de patrimonio mundial y cuáles no, está supeditado a su relación con otros entornos que en general suelen ser un patrimonio de tipo más monumental. Por ejemplo, de los casi 1.000 bienes inscritos en la lista de patrimonio mundial, únicamente el 20% hace referencia a bienes arqueológicos. El transbordador es un puente propiedad de la autoridad portuaria que la gestión está cedida a la empresa El Transbordador de Vizcaya. Somos un puente que da un transporte público, porque además fue el origen y la finalidad de la construcción del puente, que es dar un servicio de transporte las 24 horas, los 365 días. A su vez, tenemos la vertiente turística, porque se habilitó lo que es la pasarela turística con unos ascensores y cada vez tenemos más visitantes. Sí que se notó mucho cuando fue declarado Patrimonio Mundial en el 2006, que fue en julio del 2006. Al año siguiente, en el 2007, tuvimos un incremento, pues llegamos a los 85.000, que no habíamos llegado nunca. El patrimonio mundial en una tierra como esta tierra nuestra, con una atmósfera y con un mar y con un aire y con un agua que se lo llevan todo, es una guerra perpetua entre lo duradero y lo etéreo. Nosotros tenemos que luchar, concretamente aquí en este puente nuestro de acero, tenemos que luchar muchísimo, porque el acero está deseando de hacerse óxido. La arqueología que hemos podido hacer básicamente es arqueología de planos, arqueología de libros y arqueología de fotografías. A veces una fotografía a un ingeniero le da una información que nadie puede sospechar. También tenemos aquí una pequeña arqueología mecánica, pero hay que entender que dura muchísimo menos, porque las cosas mecánicas no tienen esa pátina
que tiene el oro o los tesoros que encontramos en las pirámides, y entonces rápidamente se hacen molestos y le sacamos una foto y los mandamos a la chatarra. El puente, desde que nació en 1893, se ha transformado en la Gran Vía, la calle principal de unión entre Portugalete a la izquierda y Guecho a la derecha. Lo que da vida al puente son los ciudadanos, ¿no? Son los ciudadanos que lo usan a diario, que lo pasan y que lo ven. Entonces eso es importante, porque eso es lo que nos ayuda a trabajar todos los días para poder mantenerlo y conservarlo. Si el puente algún día dejara de trabajar, es casi seguro que en poco tiempo sería una ruina industrial. El Patrimonio Mundial tiene, digamos, 10 criterios para la selección de un determinado lugar. Entonces, de esos 10, hay 6 que pueden ser culturales y 4 que pueden ser naturales. Bueno, pues Ordesa, o sea, Pirineos Monte Perdido, reúne la mitad de cada uno de ellos, 3 y 2. Por la parte cultural, pues para resumir los 3 en uno, sería el pastoralismo, la vida del ganado trashumante. Porque eso, bueno, pues conforma un paisaje, es una forma tradicional de vida, y en cuanto a los motivos naturales, pues bueno, pues evidentemente es un sitio donde la huella de la historia de la tierra, la geología, pues tiene un gran componente, y luego la belleza de los paisajes, este tipo de cosas. Es una etiqueta más, o sea, ser reserva de la biosfera o ser sitio patrimonio mundial es una etiqueta más, y por lo tanto es un polo de atracción. La arqueología yo creo que va más allá de lo que sería un yacimiento, o por lo menos cómo la quiero entender aquí, que es un poco el vestigio de la vida humana pues a lo largo de toda la historia. Aquí, fundamentalmente, digamos que la historia empezaría, y vuelvo un poco con los criterios de selección del lugar, es el pastoralismo, la transhumancia. Yo creo que eso empieza en el Neolítico, con el hombre pastor y agricultor. Uno cuando habla de Ordesa, a lo mejor mucha gente tiene la tendencia a pensar en bosques de hayas, de abetos, de pinos, y sí, es cierto, pero una buena parte de la superficie del parque son pastos supraforestales, ya por encima de los bosques, y esos pastos, ese paisaje se ha mantenido pues fundamentalmente por ese uso del territorio. El hecho de la inscripción por sí misma en la lista de Patrimonio Mundial no significa que por ciencia infusa todos los vecinos, ni siquiera todos los responsables políticos, hayamos intuido que son bienes importantes, que son bienes singulares, que ya no son bienes que nos pertenecen solo y exclusivamente a los ribereños, sino que son bienes que nos vemos obligados a conservar y a preservar. Es una responsabilidad, yo entiendo, moral, es una responsabilidad ética, y es una responsabilidad que va más allá de la obligatoriedad legal que en este marco desde luego existe y que siempre es oportuno. El paisaje cultural de Aranjuez merece de nuestra total atención, porque es también uno de los ejes fundamentales donde puede girar el desarrollo económico y debe girar el desarrollo económico de Aranjuez. Por la aplicación que pueda tener la arqueología en Aranjuez, es un concepto complejo porque uno a priori identifica arqueología con yacimiento arqueológico. Aquí podría tener otra lectura, que es quizá la materialización o la impronta que ha dejado el hombre con el paso del tiempo en sus actuaciones en el paisaje, ¿no? En este caso en el paisaje de Aranjuez. La ciudad de la montaña,
Es un monumento, diría yo, hidráulico, muy relevante, digamos, en Aranjuez, que ha sido recientemente reconstruido porque estaba casi en ruinas. Lo más importante del Palau Güell es la libertad de creación que tuvo Gaudí a la hora de construir este edificio, una libertad que le vino dada precisamente por el propio Eusebio Güell, su mecenas. Por una parte, una libertad económica que le permitió usar aquí todo tipo de materiales artesanos que contribuyeron en la creación también del edificio, y por otro lado, libertad artística total. Yo creo que es muy interesante que el público, en definitiva los beneficiarios de las actuaciones de restauración, conozcan no solamente la historia del edificio, sino también la historia del proceso de restauración del edificio. Ha sido una obra en gran parte de conservación muchos años y otros años de restauración. Dos etapas fundamentales de restauración, una del 89 al 92 aproximadamente y otra del 2004 al 2011, y han pasado por aquí muchísima gente, técnicos y especialistas, el conocimiento histórico, conocimiento artístico, conocimiento material, conocimiento de todo tipo, y materiales que no son muy normales. Lo que en principio fue patrimonio mundial, que eran aquel conjunto de monumentos que en caso de peligro toda la humanidad saldríamos en defensa de ellos, y otra cosa es el concepto actual de patrimonio mundial, que es en definitiva pues el prospecto de una agencia de viajes. La UNESCO no ha aparecido jamás por aquí, ni personalmente, ni formalmente, ni por escrito. Que en estos momentos la UNESCO ejerza algún tipo de control es posible, pero realmente aquí la UNESCO no ha tenido nada que ver. La investigación arqueológica aquí en el Palacio Güell fue fundamental para descubrir los pavimentos, los niveles de la planta de cocheras, y también la evolución y por lo tanto el resultado final de esa evolución en la planta de caballerizas. Lo que es la prospección de muros, de paredes, en fin, eso fue importante en todas partes, desde descubrir colores hasta descubrir texturas, acabados, etc. No hay absolutamente nada de arqueológico. La obra de Gaudí es toda arquitectura. Otra cosa es que la obra de Gaudí también pueda ser estudiada desde el punto de vista arqueológico, que es diferente. Pero evidentemente la obra de Gaudí es pura arquitectura. Nosotros somos Patrimonio Mundial desde 1985. Lo que hay es cada X tiempo que certificar que tú mantienes esos valores, que continúas divulgando, que estás dando a conocer el bien patrimonial, que lo tienes protegido, que tienes protegido su entorno, pero verdaderamente, por ejemplo, no se prima el que tú hagas muchos estudios y hagas investigación arqueológica sobre el bien. Más bien es una cuestión de protección física, de conservación del bien y de los valores que el bien tiene en sí mismo.
La autenticidad evidentemente está en el arte de la cueva de Altamira, pero básicamente yo creo que los visitantes, quienes se acercan a Altamira, la autenticidad la encuentran en conocer Altamira pues a través de todas las opciones que nosotros les brindamos en el museo. Altamira es que investiga y es en sí misma una de las tareas que tiene el museo, que tiene encomendada la gestión de la cueva de Altamira, es la investigación, pero es investigación para conservar el bien fundamental que tenemos, que es la cueva de Altamira, pero también investigamos para conocer, por supuesto. Consideramos que finalmente el resultado de la investigación debe llegar a la sociedad y la mejor manera para llegar a la sociedad es de hacerlo de una manera amena, atractiva y que a todo el mundo le llegue, es decir, todos convendremos en que se aprende mucho más fácilmente y llega mucho mejor el mensaje cuando te lo estás pasando bien, cuando te estás divirtiendo, haciendo algo, experimentando, por ejemplo, cómo se cazaba en la prehistoria, cómo se hacía fuego. De lo que cace. Entonces, conociendo eso, la caza, en fin, doblamos la luz, tiene que saber perfectamente. Estamos hablando de algo, una de las máquinas que pueden cazar hombres y mujeres. Y esta va a ser tizo para que el brazo sea. El propulsor ha llegado cazando con propulsor ahí. Y esto es lo más importante. ¿Cómo cogemos las dos cosas? Altamira actualmente tiene una media de visitantes de 250.000 personas al año, lo cual le convierte en el museo arqueológico más visitado de toda Europa. Verdaderamente nosotros estamos convencidos de que la gente no viene a visitar un museo, vienen a conocer Altamira, lo cual es un matiz ligeramente diferente. Pero estamos muy contentos de poder mantener esas cifras, porque se supone que más de 3 millones de personas han podido conocer Altamira y la prehistoria de Altamira y del norte peninsular a través de nuestro museo en estos 12 años los que llevamos abiertos. En los sitios que hemos estudiado hay muchos grupos y muchas asociaciones que trabajan muy activamente con el patrimonio, que intentan difundirlo, que intentan disfrutarlo, conservarlo, pero no todo el mundo lo conoce lo suficiente, incluso aunque lo estén utilizando a diario. Y esto pasa igual en ciudades y centros monumentales que en yacimientos que se encuentren en zonas marginales, en la periferia de las ciudades. De hecho, los resultados de los grupos de discusión que hemos realizado en algunas ciudades y las encuestas de percepción pública demuestran efectivamente esta situación. Existen todavía muchos valores por aprovechar dentro de los sitios patrimoniales. A la hora de intervenir se tiene en cuenta la normativa fundamentalmente, lo que nos dice, lo que nos indica, lo que se puede hacer, lo que no se puede hacer, pero no el criterio de la gente. El criterio de la gente no se pregunta normalmente, ni se pregunta ni se da pie a que puedan intervenir. Hay muy pocos foros en los que se intervenga. Desde hace casi 15 años el movimiento ciudadano, que nace casi de una forma espontánea por una necesidad, se ha organizado incluso a nivel nacional, no solo en distintas ciudades, muchas de ellas patrimonio mundial y otras con algunos bienes inscritos. Las personas que normalmente componemos estos colectivos pues son personas preocupadas de hacer ciudadanía desde el patrimonio como una forma más de ser activos.
pero no hace falta ninguna cualificación inicial. Es muy positivo que, aunque no hay una organización en España que de alguna manera las aglutine, que creo que sería importante, igual que hacen las asociaciones de defensa del patrimonio natural, pero yo valoro muy positivamente la trayectoria de estas organizaciones que, atomizadas, con pocos miembros y a veces pues que no se entienden entre sí, pero que sin embargo tienen una capacidad de influir en los políticos, por lo menos de atemorizarles, y los han puesto contra las cuerdas muchas veces. Y eso creo que es algo muy positivo. Trabajan arquitectos junto con movimiento ciudadano de a pie. Ahora mismo estamos en un centro vecinal de Sevilla ocupado desde hace más de 12 años. Y en esto hay un aprendizaje de ciudadanía activa, cualificada, y que tenemos otra visión que los científicos, aunque muchos de nosotros también participemos del mundo académico y científico. Arqueología sin antropología no es nada. Yo creo que la mirada es una mirada absolutamente y necesariamente social, y es un compromiso social de futuro. Y tal vez sí tengamos el deber de trasladar a la sociedad la inquietud, parte de la formación, de la difusión, y de aclarar la terminología para que se piense que el patrimonio que aparece como algo muy científico y muy erudito deje de serlo, porque hay un patrimonio que simplemente nos sirve para tener los pies en la tierra. Sin arqueología no puede haber conocimiento, sin conocimiento no puede haber conservación, ni siquiera difusión. A mí lo que me gustaría es que consiguiéramos una real democratización de la cultura. No podemos seguir esperando que el dinero nos llueva de fuera. Hay que generar recursos propios desde el patrimonio. Nos ha tocado la lotería, vamos a hacerlo así, la lotería histórica. O sea, una historia que nos ha legado grandes maravillas y también un medio natural el mejor conservado de Europa. O sea que no deberíamos tener problemas cuando somos ricos en los bienes más apreciados hoy en día, precisamente. Entonces, es un problema general. Si sabemos gestionar esto bien, pues podremos tener futuro económico y investigar más, y nos irá muy bien. Yo sigo pensando que la arqueología, la práctica arqueológica, el conocimiento arqueológico, los sitios arqueológicos tienen mucho que hacer por un entendimiento mundial. Es el tiempo de las personas, no de las piedras. Hay que ayudar a las personas. Alepo, por ejemplo, ciudad patrimonio de la humanidad también, hoy está siendo destrozada. Entonces, la piedra no vale más que el hombre. Entonces, el patrimonio mundial, me parece a mí, está en cero, porque como patrimonio piedra hay un montón de cosas, ¿no? Desde México hasta China. Yo puedo hacer... Pero no nos está sirviendo de nada, ¿no? Aprender de esto. Yo creo que el patrimonio del mundo más importante es aprender de los siglos pasados.